Ayer hicimos el algoritmo para calcular el seno de un ángulo. Vimos algunos detalles, bueno, pues que no era práctico pedir los datos como originalmente se calcula el seno, que es a través de los lados de un triángulo rectángulo. Pues no podemos pedir cateto opuesto y la hipotenusa, que es lo que necesitamos para calcular el seno, pues porque en la práctica normalmente el usuario no conoce eso. Y pues sobre todo porque las funciones trigonométricas, pues, aunque nacieron del triángulo rectángulo, pues se aplican en muchas otras situaciones que no requieren conocer los lados de un triángulo. Bueno, entonces por eso recurrimos a una serie matemática, una serie de Taylor, que tiene varias series, con la cual nos permite calcular el seno de un ángulo de una manera muy exacta, ¿no? Entre más términos consideremos de la serie, porque son series infinitas, aunque nosotros, para no excedernos en cuanto al cálculo del factorial, porque interviene ahí el cálculo del factorial, pues nada, decidimos hacerlo nada más hasta 15 términos de la serie. Con el ejemplo manual, con 4 términos, considerando 4 términos, el resultado fue hasta 4 decimales, correcto. Entonces, por eso decidimos nada más hacerlo hasta 15. Esa fue la razón. Bien, entonces ya tenemos nuestro algoritmo, vamos a recuperarlo, lo hicimos en PCIN. En PCIN podríamos haber creado nuestro algoritmo totalmente en el algoritmo principal, ¿sí? Pero vemos nosotros aquí que la serie implica o incluye una potencia, buenos días, una potencia entera y un factorial. Y esas son operaciones que ya tenemos. Entonces, pues en lugar de implementar aquí en el ciclo principal, aquí yo puedo implementar la potencia con otro ciclo y luego el factorial con otro ciclo. Hubiéramos puesto otros 2 ciclos aquí, pero pues mejor preferimos recurrir a las funciones. Solo que en PCIN no teníamos las funciones, los teníamos como algoritmos, pero no como funciones. Así es que pues rápidamente nos dimos a la tarea de crear esas funciones. Aquí están creadas las funciones. Y pues el ciclo que mencionaba yo, que da 15 vueltas o 15 términos de la serie, pues hace uso de esas funciones. Muy bien, entonces ya tenemos pues todo listo para pasarlo a nuestra calculadora, a la calculadora de acá de NetBeans, de Java, ¿no? Muy bien, vamos a tomar como referencia obviamente nuestro algoritmo. Ahí está nuestro algoritmo. Dejen poner un poco más. Así está bien. Ahora, nosotros ya en la calculadora, estas funciones pues ya las tenemos. Esas no las tenemos que volver a hacer. Muy bien, entonces vamos a recuperar nuestra calculadora. A ver, entonces aquí sería, pues es la última aplicación que hemos hecho. Ahí hemos ido agregando todos los algoritmos que hemos creado. Aquí está nuestra clase, nuestra librería Math. Y aquí es en donde vamos a agregar nuestro algoritmo de el C. Así es que vamos a agregar esa función. Es public static doble, porque me va a regresar un valor doble. Y pues se va a llamar la función seno o sen. Y va a recibir como parámetro pues el ángulo. El dato de entrada es nuestro parámetro de entrada. Doble ángulo. Y entonces ahora pues vamos a declarar todas esas variables, excepto ángulo, porque ya la tenemos declarada aquí. Entonces, la i no la voy a declarar ahí en esa parte, sino dentro del ciclo. Entonces, vamos a declarar como enteros la p y signo. Y como doble,
seno, que ahí es donde va el resultado, el ángulo ya está declarado, la X y el término. Por eso, la codificación, por eso, pues debe ser relativamente rápida porque simplemente estamos haciendo una traducción. Ahí está. La entrada del ángulo, pues esta no va porque ya lo tenemos como parámetro de entrada. Empezamos aquí. Sería la X es igual a ángulo, que es el parámetro de entrada, por pi. ¿Sí? ¿Cómo sabemos el valor de pi? Aquí en Java. ¿Con qué? ¿Con cuál? O sea, es con esta, ¿verdad? Ahora, fíjense como pi no es una función, es una constante. ¿Sí? Bueno, está bien, o sea, pero habíamos dicho que un requisito era no usar mat. Así es que vamos a crear nuestra propia constante pi para no usar mat y sirve de que ya nuestra calculadora va a tener también el valor de pi. Entonces aquí, bueno, ahorita lo voy a dejar así a medias y vamos a declarar la constante, no es una función, es una constante. Una constante eh, doble y la palabra reservada para indicar que es constante es final. Y aquí ya pondríamos pi. Los nombres de las constantes en Java por estándar se ponen con puras mayúsculas. Los nombres de las constantes. Y aquí ya pondríamos nosotros un valor. Les voy a pedir que chequen por ahí en la calculadora eh, el valor de pi, ¿no? A ver si me dan unos 8 decimales, por favor. ¿Así? Ok, gracias. Entonces, una constante debe darse el valor cuando se declara. En una variable es opcional. A veces, cuando implementamos un contador, un acumulador, eh, lo podemos declarar y luego darle el valor. Es opcional. Pero una constante es obligatorio porque es el valor que va a manejar como constante. Quiere decir que pi, la constante pi yo ya no le puedo cambiar el valor en el transcurso en el código. O sea, yo ya no puedo hacer algo como esto. Pi es igual a 5, por ejemplo. Me dice, no, pues es que pi es una constante, ya no la puedes cambiar. Bueno, entonces, eh, nosotros vamos a usar nuestra constante pi. Nos vamos acá a la función seno y aquí le vamos a decir que x es igual, ahora sí continuamos con esto, por pi entre 180. Ese es el ángulo. Y luego ya, pues los valores iniciales de P, dice que P debe empezar con 1, seno, que es, ahí es donde va a ir el resultado, empieza en 0, y el signo empieza en 1. Después viene lo que es el ciclo, es un for, y aquí es donde voy a declarar la i, por eso no la declaré arriba, desde 1 y menor o igual que 15 y más. Son 4 instrucciones y necesitamos llaves. Así es que ahora aquí va a ser el término es igual a la potencia de x elevada a la ¿qué? Buenos días. X elevada a la p entre el factorial. Aquí simplemente estamos usando las funciones que ya tenemos. Factorial de p. Ese es el término. Es elevar x a la potencia p y entre el factorial de p. Luego viene ya el seno, acumular el seno. Este es un acumulador, le podemos poner más igual. En lugar de seno igual a seno más, ponemos seno más igual y luego el término por el signo.
Y después viene la P, el incremento de la P. En lugar de poner P es igual a P más 2, podemos poner P más igual 2. P más igual 2. Y en lugar de signo igual a signo por menos 1, podemos poner signo por igual menos 1. Se ve medio raro ese, pero sí funciona, ¿eh? Aquí es lo mismo que poner, bueno, lo voy a indicar por aquí, es lo mismo que poner seno es igual a seno más término por signo. Nos ahorramos una vez la variable. Luego aquí es lo mismo que poner P es igual a P más 2. Y acá es lo mismo que poner signo es igual a signo por menos 1. Es lo mismo. Y ya tenemos pues codificado el ciclo. Y ya nada más nos falta el seno. Aquí en este caso, así como el dato de entrada no se lo estamos pidiendo, sino que lo recibimos como parámetro, pues el dato de salida no lo mostramos, lo regresamos. Entonces cuando salimos de aquí, ya le decimos que regrese el seno. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos, en realidad tenemos dos opciones más en la calculadora, el valor de pi y el seno. Así es que ahora me voy a ir a la calculadora y le vamos a agregar aquí dos opciones. Sería pi y seno. ¿Okay? Bueno, ya estando aquí, pues vamos a agregar 13 y 14, ¿verdad? Bueno, en el caso de pi, no vamos a pedir nada, simplemente vamos a mostrar el valor. Entonces, me voy al caso 13, ¿sí? ¿Ya dónde andamos? Aquí lo agregamos, case 13. Y aquí le decimos pi, ¿verdad? Y el break antes de que se me olvide. Bueno, entonces aquí simplemente le vamos a dar salida a pi. Pi es igual y le vamos a pedir a la librería mate. Cuando estamos dentro del archivo mate, pues ahí no tenemos que ponerle mate.factorial o mate.pi. Pero cuando estamos fuera, sí, porque ya no lo conoce directamente. Mate. Y aquí aparece nuestra constante pi. Bien, luego, vamos a ahora el seno del ángulo. Case 14. Seno. El break, que no se nos olvide. Y ahora sí pedimos el ángulo. Acuérdense que aquí las variables que estamos manejando son real 1, real 2, entero 1, entero 2. Entonces sería real 1 es igual a leer real y el mensaje va a ser ángulo en grados. Ángulo en grados. Y vamos a obtener el seno de real 1. Entonces ya aquí le diríamos system. Aquí sería algo así, seno y luego más real 1 más un símbolo de grados igual más, ahí para que diga seno de el número que me dio el usuario. Y ahora sí, mandamos llamar a mate la función seno. Aquí debe estar, aquí al final se ve la función seno. Y me pide un ángulo, siempre me pone real 2, pero en realidad aquí pues sería real 1. ¿Sí? ¿Qué chavos? Nomás vienen a platicar. Llegando tarde y platicando.
Bueno, entonces, ya tenemos ahí, vamos a probar. Bien, entonces el valor de pi pues nos tiene que dar, ya si queremos más precisión pues ya lo consultamos con más decimal, ¿no? Ese es el valor de pi. Y ahora nos vamos al seno. Aquí el ángulo en grados, bueno, vamos a poner nuestro ángulo, el de 20, no fue el de 27, sí, 27 grados, pues vamos a poner 27 grados. 27. Y entonces ya me dice que el seno de 27, bueno, ahí no puso bien el de grados, punto 45,399. Acá tenemos punto 4539, ¿no? Bueno, ahí podemos poner algunos valores más conocidos como el seno de 30 grados, es punto 5. Ahí me dio punto 49999. Si lo redondeamos a 8 decimales, que es nuestra precisión que estamos manejando en la calculadora, pues lo va a redondear a punto 5. Luego, el seno de 60 grados son punto 866. El seno de 45, punto 40, punto 7071. Ya, ahí nos va dando ya el seno, ¿verdad? Ahora, aquí le voy a dar salida. Aquí ayer en el repaso que veíamos, más bien en el recordatorio que hacíamos de las funciones trigonométricas, pues sabemos que hay 6 funciones trigonométricas básicas, pero hay 3 que son las elementales, ¿no? Las que normalmente se usan, seno, coseno y tangente, son las que más se usan. Bueno, ¿cómo le haríamos para calcular el coseno? Ya tenemos el seno, ahora sigue el coseno. Bueno, Taylor también nos proporciona una serie muy parecida al seno. Esa serie, bueno, aquí esa serie viene siendo esta. Nada más que, bueno, si se fijan, es muy parecida si la comparamos con la de arriba. O sea, son muy parecidas, miren. Va también de dos en dos, pero en este caso, en lugar de ir con nones, va con pares. Aquí este 1 en realidad es x a la 0 entre 0 factorial. X a la 0 es 1 y 0 factorial es 1. 1 entre 1 es 1. Simplificado, en lugar de poner x a la 0 entre 0 factorial, pues todo eso da 1. Es una constante, pues ya le pusieron el 1, ¿no? Y bueno, entonces esta serie yo se las voy a dejar ahí. Acuérdense que las notas las pongo cada semana ahí en la plataforma. Todo lo que yo escribo aquí. Se las voy a dejar para que practiquen ustedes el coseno. Hay otras formas de obtener el coseno, ¿no? Digamos, formas un poco más directas, pero siempre y cuando sin romper la regla de que tenemos que usar solo las funciones nuestras. Bueno, entonces vamos a recordar algunas identidades trigonométricas. A ver, vamos a ponerle por aquí. Identidades trigonométricas. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Pues son expresiones trigonométricas que son equivalentes, son iguales. Y pues esas se usan bastante. Ahí podemos encontrar hasta libros con puras identidades trigonométricas. Y esas sirven mucho para expresar una función trigonométrica tomando como base otras funciones trigonométricas. Bueno, pero las más conocidas, pues son, ¿sí? Las más conocidas, ¿cuáles son? Pues son que el seno de un ángulo, o más bien, la tangente de un ángulo es igual al seno entre el coseno. Digo, todo eso se puede demostrar, pero ahorita no es el caso. Ahorita nada más es recordar. Si yo, fíjese, yo ya conozco, ya sé cómo calcular el seno, pero no sé cómo, todavía no sé. Podríamos implementar, como les digo, esta serie que puse por aquí, y luego ya la tangente nada más era hacer una división entre las dos funciones. Bueno, ¿qué otras identidades trigonométricas tenemos? Pues que la cotangente
de un ángulo es igual a 1 entre la tangente del mismo ángulo. Y así, ¿verdad? La secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno del ángulo. Y la cosecante, por eso las calculadoras normalmente no traen la secante, cosecante y cotangente, porque pues se pueden obtener dividiendo uno entre. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la secante, que por alguna razón quisiera la secante de 28 grados, entonces la secante es lo contrario, es el recíproco del coseno. Entonces, en la calculadora le pongo 28 coseno, o coseno 28, como lo pide la calculadora. Y luego el resultado que me dé le pongo 1 sobre x, y ya, eso es la secante. Por eso no tiene caso poner otra tecla para eso. La cosecante es 1 entre seno. Digamos, estas son las super básicas, las identidades trigonométricas super básicas, que realmente resultan del triángulo. O sea, podemos ver claramente que, por ejemplo, la secante es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, es lo contrario del coseno. En lugar de A sobre C, es C sobre A. Bueno, pero ahorita esto pues no nos ayuda mucho porque necesitamos calcular primero el coseno. También nuestra calculadora nada más va a tener seno, coseno y tangente. El seno ya lo tenemos. Si tuviéramos el coseno, podríamos calcular la tangente muy fácilmente. Dividimos el seno entre el coseno. Pero ahorita entonces el problema se reduce a cómo calcular el coseno. Bueno, y ya, aquí hay una serie, podemos hacer lo mismo, pero podemos recurrir a otra identidad trigonométrica. Déjenme ver si puedo entrar aquí. También es muy conocida esa identidad trigonométrica. Bueno, la voy a escribir aquí. Esa identidad dice que el seno cuadrado, ¿cómo? Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo siempre da 1. Si tomamos, tomen cualquier ángulo, obtengan el seno y el coseno de cada uno, eleven los dos al cuadrado, súmenlos y siempre da 1. Ahora, eso no es que alguien lo haya inventado o se lo haya imaginado, ¿no? Pues eso sale, lo podemos, inclusive ahí en el triángulo podemos comprobar esto. Bueno, entonces aquí tenemos una identidad trigonométrica que relaciona el seno y el coseno, y es lo que necesitamos. Si yo ya tengo el seno, pues puedo despejar el coseno. Entonces de ahí vamos a despejar el coseno. Vamos a hacer, ahí sería, lo voy a hacer así en partes. Primero voy a dejar coseno cuadrado de x es igual, voy a pasar seno cuadrado restando. 1 menos el seno cuadrado del mismo, estamos hablando del mismo ángulo. Bueno, entonces ya tenemos el coseno cuadrado, pero no me interesa el coseno cuadrado, me interesa el coseno. Entonces, ¿cómo despejamos un cuadrado? Con la raíz cuadrada. Entonces aquí vamos a sacar la raíz cuadrada. Le vamos a decir, el coseno del ángulo, vamos a ponerle aquí un espacio, el coseno del ángulo es igual, y vamos a obtener la raíz cuadrada de todo eso. Entonces le pondremos aquí SQRT, y aquí vamos a poner 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Y bueno, entonces voy a tomar esto y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Ah, es que no le di control C. Por eso. ¿O por qué no lo quiere copiar? Ah, ok. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya con esto nosotros podemos calcular el coseno. Vamos a dejarlo por aquí. Podemos calcular el coseno porque el seno ya lo tenemos. ¿Y qué necesitamos para calcular el coseno? El seno, pues ya lo tenemos, lo acabamos de agregar. Tenemos que elevar al cuadrado.
pues tenemos la potencia entera y tenemos que obtener la raíz cuadrada, o sea, también tenemos esa función. Entonces todo lo podemos resolver con nuestras funciones. Así es que vamos a dejar eso, vamos a dejarlo por aquí y nos regresamos a nuestra calculadora y ahora vamos a agregar la función coseno. Aquí sería public static doble coseno. Va a recibir un ángulo. ¿Sí? Y no tenemos que hacer ningún algoritmo, simplemente vamos a regresar. Podemos guardar el resultado en una variable, declarar la variable, es lo que hemos hecho normalmente. Declaramos la variable de retorno, le asignamos un resultado en base a un proceso, a una sola expresión, como lo que sea necesario, y luego le damos retorno a esa variable de... Pero en realidad ya no... Lo más práctico es regresar de una vez el resultado, no guardarlo en una variable y luego regresar la variable. ¿Es correcto eso? Y al principio creo que es necesario entender ese proceso, pero ya cuando hemos hecho más funciones, pues nos damos cuenta que lo más práctico es ponerle el return directo. Return directo. Y aquí le diríamos, vamos a hacer esta operación. Toda esta operación representa el coseno, que es lo que necesita hacer esta función. Entonces vamos a decir, es la raíz cuadrada, raíz, nuestra función raíz. Como estamos dentro de mate, no tenemos que ponerle mate punto raíz. De 1 menos, y el seno lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces le diríamos seno del ángulo, pero ese lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a ponerle aquí potencia. La potencia, bueno, ahí el seno del ángulo lo vamos a elevar al cuadrado. A ver, aquí ¿qué estamos? Estamos codificando esta expresión. Aquí, potencia tiene dos parámetros, la base y el exponente. Queremos elevar, la base es el seno, es lo que queremos elevar. ¿A cuánto lo queremos elevar? Al cuadrado. Entonces, eso, al 1 le vamos a restar eso. Y a lo que salga de la resta le vamos a obtener raíz cuadrada. Entonces ya tenemos ahí el coseno. Y pues tenemos, la tangente ya no es ningún problema. La tangente, como vemos por acá, la tangente es el seno entre el coseno. Les digo, identidades trigonométricas son, esas ya existen, no las estoy inventando ni, no, esas ya existen, simplemente las estoy, me estoy refiriendo a ellas y algunas de esas identidades me van a ayudar a calcular lo que falta. Entonces aquí ya, es seno entre coseno, la tangente. Así es que vamos a agregar aquí esa función de una vez la tangente. Public static doble tangente de un ángulo de tipo doble. En este caso, en la identidad dice el ángulo X, aquí es el ángulo, así se llama la variable. Entonces, aquí vamos a regresar la división entre el seno y el coseno. Return seno del ángulo entre el coseno del mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, imagínense, cuando nosotros mandemos calcular la tangente, va a ser una llamadera, si lo podemos decir así, una llamadera de funciones. Porque le estamos diciendo, a ver, vas a calcular la tangente de esta manera. Mandamos llamar la función seno. Y la función seno, pues va a hacer todo esto. Y la función seno va a mandar llamar la función potencia y la función factorial. Y luego, entre el coseno. El coseno va a mandar llamar, pues, la función coseno. Y la función coseno va a mandar llamar la raíz cuadrada. Y va a mandar llamar la potencia. Y va a mandar llamar el seno. O sea, ahí se están llamando entre todos, ¿no? Pero pues como lo es bien rápido, pues nosotros nada más ponemos el resultado. Bueno, aquí lo que nos falta es verificar realmente si eso está trabajando como debe ser, ¿no? Entonces, pues vamos a agregar esas operaciones aquí en la calculadora. Vamos a decirle ahora
coseno y tangente. La 15 y la 16. Muy bien, entonces, pues es prácticamente lo mismo que la función seno, así es que pues vamos a copiar, ¿no? Aquí está seno. Entonces sería coseno y pues de una vez tangente. Ahí marca error porque los casos no se pueden repetir. Entonces aquí ya le ponemos el 15, es el coseno. Y lo único que tendríamos que cambiar aquí es cos. Y acá mate.cos. Como ya no estamos dentro de mate, sí tenemos que mandar llamar las funciones a través de mate. Y ya tenemos ahí este coseno. Y luego, ahora la opción 16 va a ser la tangente. Y aquí pondríamos tangente. Y acá tangente. Muy bien, entonces ya tenemos ahí pues las tres funciones trigonométricas. No fue necesario calcularlas con series, aprovechando las identidades trigonométricas. Ahora, para efectos de prácticas, pues sí sería muy interesante y conveniente que practicáramos con más series, ¿verdad? Porque ahorita el tema principal de todo lo que estamos viendo, ¿cuál es? Ciclos, ¿verdad? Entonces, las series son oportunidades, pero bien interesantes de aplicar ciclos. Muy bien, entonces vamos ahora a probar. Ahí me ayudan con la calculadora. Bueno, yo me acuerdo de algunos. Por ejemplo, del coseno, ayer veíamos que como en un triángulo rectángulo, todas las funciones trigonométricas vienen del triángulo rectángulo, de ahí parten. Entonces, como un ángulo recto es de 90 grados y la suma de los tres ángulos son 180, pues la suma de los otros dos ángulos son 90. Y entonces es claro que el seno de un ángulo es igual que el coseno de su complemento. O sea, por ejemplo, el seno de X es igual que el coseno de Y, porque para X este es el cateto opuesto y para el coseno este es el cateto adyacente. Entonces, el seno y el coseno son complementarios, por eso en algunas tablas viene el seno y luego el coseno viene al revés. O sea, los ángulos vienen del 0 al 90 y el coseno vienen del 90 al 0. Porque ahorita lo podemos comprobar. Fíjense, vamos a checar por aquí. Si yo le digo el 14, el seno, un ángulo, el que sea, el de 82 grados, ¿sí? 82 grados, entonces ese es el seno. Seno de 82.9902. ¿Cuál es el ángulo complementario de 82? O sea, si X vale 82 grados, el otro debe valer ¿cuánto? A ver aquí. 8. Debe valer 8, ¿no? Porque entre los dos deben sumar 90. Los otros 90 los agarra el ángulo recto. Entonces, aquí, si yo calculo el coseno de 8, me debe dar lo mismo. El seno de un ángulo es igual que el coseno de su complemento. O al revés. Entonces, aquí le decimos ahora el coseno de 8. Y ahí está, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, 45 grados. ¿Cuál es el complemento de 45 grados? 45. Por eso el seno y el coseno de 45 da lo mismo. Así, si nos vamos aquí al seno, le decimos 45 y nos da .7071. Y si le damos coseno, ahora el 15, el coseno me da exactamente lo mismo. ¿Qué particularidad tiene que el ángulo sea de 45 grados? A ver, ¿se acuerdan del estuche de geometría? Todavía se usa. Más o menos. Pero alguna vez lo usaron, ¿no? Lo vieron, ¿no? Lo compraron aunque estuvo ahí todo el tiempo sin usarse, ¿no? Ok, bueno.
El estuche de geometría tiene dos escuadras, que son triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Cómo se conocen esas escuadras? ¿Cómo las conocen ustedes? ¿Cómo las diferencian? Hagan de cuenta que le van a decir a alguien, tráeme la escuadra, y cómo le dirían de una a una y a otra. A ver, hagan memoria cómo están las escuadras. ¿La qué? La larga, ok. O la escuadra chica y la escuadra grande, ¿no? Bueno, la escuadra grande tiene ángulo de 30 y 60 grados. 30 y 60 grados. Obviamente, como los dos son triángulos rectángulos, pues tienen un ángulo recto. Pero ya con un poquito, un nombre un poco más técnico es la escuadra de 30 grados o la escuadra de 60 grados. ¿Sí? Ok, bueno. Quiere decir, el seno de 60 es igual que el coseno de 30. Bueno, pero ahora me voy a referir a la otra escuadra. La otra escuadra le decíamos la escuadra chica, pero también le decimos la escuadra de 45. ¿Por qué? Porque sus ángulos valen 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Y son iguales, porque como pues, uno es 90, el recto pues, se lleva a los 90, y si los otros dos son 45, son de 45, pues entre los dos dan 90, entonces son iguales. Por lo tanto, los catetos son iguales. ¿Sí? De la escuadra de 45, los catetos, que son los que forman el ángulo recto, los lados son iguales. Ahora, si nos vamos aquí al... ¿Qué pasaría? Yo estoy diciendo que si este vale 45, pues este también vale 45. No es el caso aquí, ¿verdad? Si yo lo hago de esta manera, lo voy a poner este por acá, y voy a tratar de dibujar un triángulo de 45. Este sería, ¿cuántos? 4. Son 4, ¿sí? Y voy a poner otros 4 aquí. O sea que los catetos valgan lo mismo. Entonces trazo la hipotenusa. Esta es la escuadra de 45. ¿Por qué? Porque este ángulo vale 45 y este vale 45. Para que eso suceda, quiere decir que la A tiene que ser igual que la B. O sea, A y B son iguales. En este caso particular. Entonces díganme cuánto vale la tangente de 45. La tangente dice que dividas B entre A. Y aquí yo en el ejemplo puse 4 y 4. Pude haber puesto cualquier otro. Vale 1. Entonces, por pura inspección, la tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a nuestra calculadora. Vamos a decirle tangente de 45 grados. No me da exactamente 1 porque hace un montón de operaciones para llegar a eso. Porque la tangente fue calcular el seno y el coseno, y el seno fue calcular la potencia y el factorial, y el coseno fue potencia factorial raíz cuadrada. Entonces, después de todo, pues el resultado no puede cambiar. Claro que se van perdiendo, ¿no? Ahí en las operaciones los decimales. Pero si nosotros lo redondeamos a 8 decimales, pues me va a dar el 1. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto es para comprobar que nuestras funciones están trabajando correctamente. Bueno, entonces le podríamos seguir agregando más y más funciones, pero les decía que algunas de ellas, por ejemplo, las de los logaritmos, no se las vamos a agregar porque las van a hacer ustedes. ¿Sí? El proyecto 3 consiste en que yo les voy a pedir que hagan algunas operaciones que no trae nuestra calculadora. Ustedes las van a complementar. Bueno, pero como el proyecto pues, va a ser en visual, entonces ahorita vamos a empezar nada más la interfaz. No le vamos a avanzar gran cosa, pero algo es algo. Entonces, eh, vamos a empezar aquí en el mismo proyecto, ¿no? Vamos a agregar un frame. Y va a ser la calculadora. JFrame, calculadora. Ahora, por ejemplo, en la calculadora va a haber operaciones que pidan un solo dato, un solo operando, como el factorial, la raíz, las trigonométricas, nada más piden un valor. Ahí pues necesito un campo de texto para ese valor. Pero hay operaciones que piden dos operandos. Pues las básicas, el div, el mod,
permutaciones, combinaciones, la potencia entera. Hay operaciones que piden dos datos. Necesitaría dos campos de texto. Digamos, si yo quiero calcular la potencia, pues necesito un campo de texto para la base y otro para el exponente. Así es como lo hemos venido haciendo siempre. Pero como queremos que se parezca pues lo más posible a una calculadora de uso común, las calculadoras de uso común no tienen dos campos de texto para los datos. O sea, tienen nada más uno. Tienen un campo de texto, si quiero elevar la potencia 5 a la 8, le pongo el 5 y luego le pongo la tecla de potencia y luego le pongo el 8 en el mismo lugar donde había puesto el 5 y luego ya le doy una tecla de igual o algo y ya me da el resultado. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacerlo de esa manera, de que nada más me pida en un campo de texto, aunque sean dos los datos que necesito para la operación. Y eso requiere una lógica un poquito diferente. Bueno, pero vamos a empezar por la interfaz. Por la interfaz. Entonces, vamos a poner un campo de texto. Mm, Campo de texto, ¿sí? Esta va a ser nuestra pantalla de la calculadora. Hago una aclaración. La calculadora va a quedar así muy básica, ¿eh? Porque luego, ya cuando nos empezamos a emocionar, decimos, ¿y por qué no le hacemos esto? ¿Y por qué no le agregamos? No, pues sí podemos hacer todo eso, pero pues ya no hay tiempo. Y siempre les digo que lo hagan en vacaciones y creo que nadie me ha hecho caso. ¿Sí? Va a ser, algunos detalles pues van a quedar ahí, como que a medias, porque pues no tenemos tiempo de hacerla así totalmente funcional, pero va a ser, digo, va a estar decente, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra pantalla. Así es que le voy a cambiar algunas cosas, como el color el background. El background, vamos a ponerle un color así, clarito, pero que se distinga, por ejemplo, ese. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente, los vamos a poner a 24. Siempre lo pongo a 18, pero como esta es la pantalla, pues que sea un poco más grande. Y lo voy a alinear a la derecha porque si ustedes se fijan, los números se alinean a la derecha, los textos normalmente a la izquierda o al centro. Bueno, entonces lo voy a alinear a la derecha, ¿right? Y vamos a ponerle, como es un campo de texto, no necesito ponerle opaco, ya solito puso el color, el opaco lo necesito en una etiqueta. Bueno, entonces, y obviamente pues vamos a quitarle el texto. Y entonces vamos a poner un botón, por ejemplo, de borrar. Aquí. Un botón. Lo voy a poner por ahí. ¿Cómo se pone el texto en botón de borrar? Una C. AC o una C. Vamos a poner una C. Y a lo mejor este botón, como es el de borrar, pues lo voy a cambiar un poquito por ahí. Aquí sí le voy a poner unos 18 nada más. Y luego, pues vamos a ponerle un background ahí medio. No sé, a lo mejor algo así. Pero entonces el foreground pues como que no contrasta, entonces le voy a poner blanco. Algo así. Y entonces voy a empezar a poner aquí las teclas de los números, de las funciones, todo eso. Ok, entonces vamos a poner un botón. Un botón aquí. Este botón, viendo la numeración del teclado numérico, ¿cuál es el primer número que aparece ahí? Esquina superior izquierda. ¿Qué número aparece aquí? El 7, ¿va? Es el 7. Vamos a ver, pues sí voy a dejar el tamaño así porque van a ser muchos botones. Entonces, y luego aquí le voy a cambiar, voy a duplicar y voy a poner el 8. Y luego lo duplico y voy a poner aquí el 9. Luego, voy a duplicar estos 3
Y acá voy a empezar a poner alguna, por ejemplo, aquí va a ser la suma, el símbolo de más. Y luego, arriba voy a poner, digamos, las funciones trigonométricas. En esta parte van a ser los números y luego aquí una columna de operaciones y luego aquí van a empezar a aparecer todas las funciones. Entonces aquí voy a duplicar y aquí va a decir seno. Creo que aquí sí voy a necesitar un poquito más de espacio. A ver, ahí donde se vea, hasta donde se vea. Ahí es que mejor duplico ese, ¿no? Seno, este va a ser coseno. Este, prefiero irme así, digamos por renglón, por fila, porque ya ven que cuando empezamos a poner componentes y luego queremos intercalar, a veces nos empieza a mover todos. Entonces, este sería la tangente. Bueno, ahí que se ve un poco mejor así. Así. Y entonces, eh, pues, ¿puedo duplicar todo esto? Y a lo mejor duplicarlo otra vez y duplicarlo. Y entonces aquí ya pues le puedo cambiar, es el 4, luego aquí va el 5 y aquí el 6. Bueno, voy a completar los números. Aquí va el 1, 2, 3. Y luego está por aquí el 0. Aquí voy a poner el punto decimal. Este apenas se va a ver. El punto. Y bueno, ahorita luego veo qué le pongo aquí. Sí, este 9 lo puedo quitar, pero creo que ahí lo voy a dejar. Entonces aquí va a decir más y luego aquí ¿qué va a decir? Menos. Luego aquí va a decir por, pero no con asterisco, sino con la X. Y acá va a decir entre. Ya sé qué le voy a poner ahí. El igual. Entonces aquí va a ir el igual. ¿Sí? Y bueno, aquí, pues ya pueden ir, por ejemplo, la raíz. Ahí, ustedes si encuentran algún símbolo para que se vea bonito, aquí vamos a poner la potencia. Y aquí tal vez ponga, el factorial. El factorial, ¿cómo se indica? Una n y una admiración. Y luego aquí pondría las, las combinaciones. Sería n, c, r. Y acá las permutaciones serían n, p, r. ¿Qué falta? El valor absoluto. Bueno, ¿qué otras? Falta pi, porque vamos a poner pi. El div y el mod, ¿va? El div y el mod. Bueno, no sé si me falta alguna otra. Bueno, así de momento, así la vamos a dejar, ¿sí? Y mañana empezamos a codificar.